Soy Lourdes Quiroga, me da mucho gusto estar frente a ustedes. Quisiera hablarles este día de mi libro, un libro que salió este año y que editó Gedisa. Es un libro que se llama Entrevista Clínica y Psicometría y decidí escribir sobre este tema porque me pareció que hacía falta. Si bien es cierto que hay libros que tratan sobre este tema desde hace mucho tiempo, me parece que hace cierto tiempo no salía alguno nuevo. Entonces, entrevista clínica y psicometría a mí me pareció un tema importante porque a veces, antiguamente, y hablo antiguamente hace 50 años, la entrevista se consideraba un don. No se enseñaba en la universidad a hacer una entrevista clínica porque se consideraba algo que el alumno iba a traer naturalmente. Claro que hoy no pensamos lo mismo, claro que se enseña, claro que la entrevista tiene un método clínico que debe basarse en la curiosidad científica y no en la curiosidad personal, porque desde ahí está marcado por la ética. Por otro lado, me parece importante recordarle a los alumnos y a los profesionales, claro que sé que muchos lo saben, que la entrevista a veces se toma un poco a la ligera y se considera precisamente que las pruebas psicológicas son las que pueden sustituir la entrevista. En el libro yo marco constantemente que las pruebas psicológicas no sirven para nada, así dicho, no sirven para nada sin una buena entrevista que nos ayude a conocer al paciente. Es fundamental. No podemos pensar que conocemos algo de una persona a la que no hemos visto y que no hemos escuchado y además sentido. Porque hay que decir en este espacio que un buen clínico es aquel que sabe escuchar y no solamente oír, el que sabe observar y no únicamente ver y el que puede sentir. Quiere decir resonar afectivamente con el paciente que tiene enfrente. Entonces, entrevista clínica y psicometría se da la tarea, en el libro me doy a la tarea de explicar cómo se lleva a cabo, desde su inicio, desde la ficha clínica, desde la anamnesis, porque con anamnesis se hace esta ficha clínica, desde el motivo de consulta, las observaciones durante el estudio que nos hacen evidentemente clínicos, la historia del padecimiento y tantas otras cosas que requerimos saber para, una vez que lo tengamos todo, comencemos con la aplicación de pruebas psicológicas. Hay que definir qué pruebas psicológicas hacemos o hemos aplicado para que el lector sepa de qué le estamos hablando. Después daremos los resultados de estas pruebas psicológicas que hemos aplicado. Hay que decir algo importante: entrevista clínica y psicometría no se ocupa de hacer saber al estudiante cómo aplicar las pruebas, tampoco cómo interpretarlas. El estudiante debe saber esto y de lo que se trata es de saber hacer una entrevista y hacer la interpretación de las pruebas psicológicas acorde a las entrevistas. Y si la realidad no coincide con la realidad del paciente, nosotros tenemos que darle una explicación a eso y no podemos quedarnos pensando que es algo raro, pero que no le encontramos explicación. Por eso somos profesionales de la psicología. Luego, creo que hay algo muy importante que aporta entrevista clínica y psicometría. 8 casos clínicos reales, por supuesto, totalmente se han hecho con cuidado en el sentido de ocultar la identidad del paciente real. Hemos cambiado todos sus datos por ética profesional para no ventilar los conflictos del paciente, de una persona. Y entonces presento 8 casos clínicos que yo he visto a lo largo de muchos años. Entonces ahí se plantea la historia del paciente, se va ejemplificando cómo se pone, qué se pone en cada una de las secciones que presento en la primera parte, que es la parte teórica del libro, y eso me parece enormemente valioso. Creo que mi libro puede aportar algo muy importante: darle seriedad a la historia clínica, darle seriedad a la aplicación de pruebas y dejar de pensar que las pruebas son tan fácil, así como se aplican fácilmente, se interpretan fácilmente y lo puede hacer cualquiera. Eso es una falacia. Para interpretar pruebas psicológicas se necesita ser un psicólogo clínico, se necesita saber de psicodiagnóstico, de psicopatología, de desarrollo, de entrevista que se lleva a cabo con un método clínico que proviene del método científico.
No es que se hace por opinión, con un saber que encuentro en la calle o en donde sea. Se tiene que estudiar. La psicología se estudia y valga esto, lo digo con todo propósito, porque hay quien piensa que la psicología, como tiene un grado de subjetividad, no se tiene que estudiar, no se tiene que cientificar de alguna manera, y eso creo que es falso. Para mí esto ha sido una gran experiencia. Escribir, enfrentarse al papel en blanco, es una experiencia que da miedo, pero también da enorme satisfacción. Y para mí, el hecho de contar con una editorial como Gediza, con su seriedad, con su profesionalismo y con su calidez, es una gran, es un gran, eh, una gran satisfacción. Eso es lo que quiero decir. Es una gran satisfacción, es un gran orgullo y espero en próximas ocasiones no solo sacar o publicar libros de psicología, sino también de psicoanálisis, ¿no? La corriente a la cual yo me dedico, yo me aboco como psicoterapeuta, y quisiera que Gediza me siguiera publicando por las características que les he dado. Les agradezco muchísimo su atención en estos momentos y espero que pronto en algún lugar podamos encontrarnos de manera más personal. Gracias.